Bueno, vamos a continuar, hermanos, y no tenemos nada más. Vamos por favor allá a la palabra del Señor. Vamos a ver por favor allá en Romanos capítulo 8. Vamos a estar viendo esta mañana. Los chicos, las chicas pueden salir por favor. Van a tener una pequeña, los jóvenes van a estar saliendo, ¿verdad? Para tener una enseñanza. Así que bueno, vamos a ir nosotros, hermanos, a Romanos capítulo 8. Normalmente es como un discipulado, ¿tá? Para los jóvenes más, los que tienen poco tiempo, ¿verdad? O algunos que ya tienen mucho tiempo, pero necesitan un discipulado. Romanos capítulo 8, versículos 1. Romanos 8. Romanos capítulo 8 dice la palabra de Dios, versículo 1 al 16. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que yo les pido, oren por un servidor, ¿verdad? Que Dios me guíe siempre, ¿verdad? A enseñar, a predicar lo que Dios quiere. Yo, de todo mi corazón, yo deseo siempre ser de bendición, de edificación a la iglesia. Y a veces, yo no sé, siempre como pastores, ¿verdad? Buscamos la voluntad de Dios, buscamos y deseamos que Dios nos guíe y que la iglesia sea lo que necesita, ¿verdad? Para ese momento, ¿ok? Bueno, Dios me ha guiado, hermanos, a enseñar en esta mañana, a predicar de este tema. Yo quiero que vayamos ahí a Romanos. Hemos estado hablando temas de estos relacionados y creo que es muy importante tocar estos temas. Quiero que veamos ahí por favor Romanos capítulo 8 versículos 1 al versículo 16 alternadamente. 1 al 16 dice la palabra de nuestro Dios, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamáis: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Yo quiero hablar, hermano, acerca del creyente y su andar en el Espíritu.
el creyente y su andar en el Espíritu. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, por la oportunidad, Dios, que me das de poder estar, Dios, acá en este lugar. Y Dios, gracias por tu palabra que nos das en nuestras manos, Dios, para que a través de ella podamos ser guiados, Señor, podamos ser, Dios, cada día más desafiados, sobre todo, Dios, instruidos, Dios, para seguir, Dios, lo que tú quieres, para ser sabios, sobre todo, Dios, en nuestra vida terrenal como creyentes. Dios, yo te pido, te ruego que tú bendigas tu palabra. Señor, ruego, Dios, que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, ruego, Dios, que tú, Dios, dirijas, Dios, mis palabras. Padre, por favor, Dios, deseo que tu iglesia pueda crecer, guiado por ti, Señor, por tu palabra. Dios, te ruego que tú nos ayudes en esta mañana, por favor. Dios, edifiques a tu iglesia. Te pido también por los niños, por los jóvenes, Dios, que también a la vez puedan seguir siendo edificados. Padre, por favor, Dios, guíanos, Dios, y dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, pueden tomar sus lugares. Y bien, vamos, hermanos, vamos a continuar, lo que dice la palabra de nuestro Dios acá, hermanos, el cristiano y su andar en el Espíritu. Como vemos, hermanos, aquí lo que nos dice la palabra de Dios en estos versículos, desde el versículo 1 del capítulo 8, es un capítulo muy interesante porque Pablo explica a través del Espíritu Santo detalladamente lo que pasa con la vida del cristiano, lo que debe pasar con la vida del cristiano, y nos da, hermanos, ciertas pautas para que nosotros entendamos, ¿verdad?, cómo es, ¿verdad?, que es la vida cristiana, cómo es que nosotros debemos vivir para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, para que podamos desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas como creyentes. Entonces, la palabra de Dios nos dice acá, dice, ahora pues, comienza diciendo la promesa que tenemos como creyentes, ¿verdad? Dice ahí, ahora pues ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los creyentes, para los que están en Cristo Jesús. Ya no somos condenados, hermanos, amén. Ya no tenemos, hermanos, esa condenación que antes teníamos por causa, hermanos, por el pecado. Entonces comienza diciendo aquí, ya no hay ninguna condenación para todos los que están en Cristo Jesús, y una seguridad también de la salvación y de la vida eterna, ¿ven? Entonces, una garantía y una seguridad. Ahora, la palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí, como vemos, ¿verdad? Ahí, bueno, usted conoce este versículo seguramente, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Entonces, aquí está diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Pasajes paralelos o que habla del mismo tema. Entonces, lo que dice aquí la Biblia, hermanos, la promesa tan preciosa que tenemos de Jesús, que no tenemos más, ¿verdad?, la condenación, tenemos vida eterna, somos una nueva criatura, una vida nueva ha comenzado desde el momento, hermanos, que hemos rendido nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Entonces, pero aquí luego sigue diciendo, hermanos, acerca de el caminar de esa nueva criatura o de ese creyente, o que debe ser, hermanos, ¿verdad?, un sentir de ese creyente. Dice la palabra del Señor ahí, dice, a los que no andan, luego dice ahí, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿ok? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta, una de las palabras, hermanos, que algo similar cuando dice allá en Romanos capítulo 12, dice que no os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. Entonces, o sea, quiere decirse a moldearse al mundo. Entonces, aquí cuando vemos aquí la palabra del Señor, dice los que no andan conforme al mundo, a la carne, los que no se moldean, los que no siguen la corriente o lo que hacían antes, que no se amoldan a lo que la carne quiere.
sino que se van amoldando a lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, está pidiendo o quiere de cada creyente, ¿ok? Es importante que nosotros, hermanos, vayamos amoldándonos a la vida de Cristo, a la vida de Dios. Entonces, ya no amoldándonos a lo que mi carne quiere, a lo que los deseos pecaminosos quieren, hermanos. Entonces, lo que dice aquí es interesante. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y claramente, hermanos, que cuando hemos recibido a Jesús, cuando hemos entregado nuestra vida a Jesús, cuando le hemos conocido a Él, la Biblia nos menciona, no tiene que pasar, ¿verdad?, un evento, visible para que el Espíritu Santo tú creas que vive en tu vida. Entonces, porque realmente aquellos que han creído en Jesús, aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, aquellos que han entendido el Evangelio, dice la palabra que habiendo oído la palabra de Dios, lo dice en Efesios, ¿verdad? En Efesios 1:17, Efesios 1:13, por ahí, nos dice que habiendo oído la palabra de Dios, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados, habiendo oído, dice el Evangelio, dice, habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, no tenemos que ver, ¿verdad?, un evento como antes, que se ponían que era hablar en lenguas, que era, ¿verdad?, todas estas señales que le seguían a los que creían, ¿verdad? Una de las cosas que la Biblia nos menciona, que hay señales para diferentes tiempos, y las señales también eran mucho más para los judíos, ¿verdad? Porque los judíos pedían señales. Pero ahora aquí el Evangelio, hermanos, a la persona que cree en el Señor, la persona que cree en el Evangelio, escucha y oye y cree en el Evangelio, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y la obra la hace Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella a ese creyente, ¿verdad?, para que ahora, a partir de ese momento, tenga una garantía de la vida eterna. Amén. Y a partir de ese momento, esa persona comience a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. A partir de ese momento hay algo diferente en esa persona, ya no es la misma persona, amén. Ya no quiere, ¿verdad?, hacer las cosas diferentes, quiere hacer las cosas que agradan a Dios, desea, ¿verdad, hermanos? Porque realmente yo digo una de las cosas, la Biblia misma lo dice, ¿verdad?, no lo digo yo, dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Él es el que nos da a nosotros el impulso, Él es el que nos da a nosotros, hermanos, ¿verdad?, el deseo de agradar a Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos da eso para que nosotros podamos ser diferentes personas, ya ir abandonando aquellas cosas. Ahora esas cosas que yo hacía, yo sé que es una ofensa delante de Dios, porque ya no veo el pecado de la misma forma ahora como la veía antes. Antes era normal porque todo el mundo lo hacía, yo lo hacía. Hoy en día ya no, ya lo veo como una ofensa ante Dios. Y ahora yo quiero agradar a Dios. Hay un deseo en mi corazón, un deseo en mi mente por agradar al Señor, hermanos, porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en tu vida, en mi vida. Entonces, por eso dice aquí, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es importante, hermanos, el andar en el Espíritu en la vida de cada creyente, que entienda que es importante su andar en el Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Tiene muchas ventajas, hermanos, porque el andar en la carne trae muchas desgracias y muchas cosas, ¿verdad?, a la vida del cristiano. Entonces, dice, no amoldarse a la carne, sino al Espíritu. Ahora, dice la palabra de nuestro Dios, el cristiano, ¿verdad?, debe seguir el consejo y la voluntad del Espíritu. Hermanos, cada vez que tú lees la palabra de Dios, si tú tienes el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu vida. Cada día el Espíritu quiere hablarte a ti, porque el Espíritu vive en nosotros cada día, cada momento, cada minuto, cada segundo. Él está ahí. Y Él quiere, hermanos, ¿verdad?, tener comunión, que nosotros estemos conscientes que Él está en nosotros. Y, hermanos, Él desea que nosotros sigamos su voluntad.
Ya no seguimos la voluntad de la carne, nos sujetamos al Señor, no andamos de acuerdo a los deseos pecaminosos. Dice la palabra del Señor, hermano, claramente cuáles son los deseos de la carne, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, 19 nos dice claramente, y yo creo que todos lo hemos leído muchas veces, cuáles son los deseos de la carne. ¿Y por qué Pablo nos explica tan detalladamente? Bueno, no que es Pablo, es el Espíritu Santo, Dios hablando, ¿verdad?, a través de Pablo, para que nosotros no tengamos absolutamente ninguna duda de lo que debemos hacer. ¿Por qué? Pues, no, pero yo no sé lo que tengo que hacer. No, pero yo no sé con lo que tengo que luchar. Yo no sé, ¿verdad? Entonces, claramente nos explica ahí la palabra de Dios cuáles son los deseos de la carne. Luego nos dice ahí, porque los deseos, manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué quiere ser la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, ¿verdad? La idolatría también es deseo de la carne. La hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí va, hermanos, la importancia de la vida de un creyente. El creyente ahora, hermanos, es guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene otros deseos. ¿Ok? Amén. Los deseos del Espíritu Santo es querer agradar a Dios. Amén. Los deseos del Espíritu Santo es querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Y va a haber una batalla, porque, hermanos, nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa y luchamos, y claramente nos dice ¿verdad? Aquí nos menciona en este versículo que hay una batalla. Dice, ahí nos dice en el versículo 17, pero porque el deseo de la carne, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ambos se oponen para que no hagas el espíritu se opone para que no hagamos lo que quiere la carne, y la carne se opone para que no hagamos lo que quiere el espíritu. Entonces, siempre vamos a tener esa batalla nosotros, pero nosotros estamos en medio, y nosotros somos los que decidimos. Cuando pensamos con nuestra mente controlada por el Espíritu Santo, pensamos y decidimos qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Por eso Dios dice, sed sobrios, anda siempre con los 5 sentidos. Anda velando, ¿verdad? Velad. Sed sobrios y velad. Entonces, cuando nosotros, hermanos, por eso lo dice aquí, el andar en el Espíritu. Porque yo digo el andar en el Espíritu, porque porque es lo que Dios quiere, que andemos en el Espíritu, ¿verdad? Ya no en la carne, porque aquí dice la palabra de Dios, dice que no se sujetan, dice aquí la palabra de Dios, dice que no puede, siempre hay una lucha, siempre hay una batalla, ¿verdad? Que la carne no quiere hacer lo que dice el Espíritu, no se puede sujetar. Y vuelva conmigo, por favor, ahí lo que dice ahí, ¿verdad? Vea conmigo rápidamente. Mira lo que dice ahí, en el Romanos 8, lo que estamos leyendo. Versículo 7, dice, por cuanto los designios, mira lo que dice, los designios de la carne son enemistad, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Me entiende? O sea que no se puede. Por esa causa, querido hermano, aquí la palabra de Dios nos dice que debemos andar en el Espíritu. Entendemos nosotros, aquí Pablo está explicando
dice que la ley, dice ahí versículo 2, ¿verdad? Cuando ya vemos ahí, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley, dice, del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible, dice, para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley, hermanos, ustedes saben que la ley son los mandamientos de Dios para con la humanidad, y por causa de la ley es conocido el pecado. O sea, si no existiera la ley, si dijera no matarás, no sabes que matar era algo malo, aunque tu conciencia te dictaba, ¿verdad? Pero ahora aquí va, la ley nos dice a nosotros, ¿verdad? Nos enseña acerca del pecado. Pero la ley por sí sola no podía cambiar y transformar una vida rebelde. ¿Entiende? Porque nosotros por naturaleza, ¿verdad? Somos rebeldes, por naturaleza somos pecaminosos. Entonces hacemos el pecado porque esa es la naturaleza nuestra. Y si estando en esa naturaleza nosotros no podíamos sujetarnos a una ley santa, a una ley pura. Por esa causa el pueblo de Israel una y otra vez fallaba a Dios, porque no se podían sujetar. Tremendo siervo de Dios, que hermanos se esforzaban por sujetarse al Señor, siempre también fallaron, porque eran humanos también y tenían esa misma naturaleza. Y ahora aquí va, querido hermano, cuando nosotros hablamos acerca de la ley, que la ley, hermanos, ¿verdad? Es como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Son los mandamientos, y la ley condena. Porque la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros estamos ahí. Pero ahora cuando Cristo vino, cuando Jesús vino y en carne, Él venció al pecado. Porque el pecado no se enseñoreó de Él. De esa forma, ¿verdad? Él venció en la carne, como dice la palabra de Dios aquí. Dice por versículo 3, porque dice lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. ¿Ok? Condenó al pecado en la carne, porque el pecado no se pudo enseñorear de Jesús. Amén. Él fue santo. Él no pecó estando aún en un cuerpo como estamos nosotros. Claramente que Él es Dios encarnado, pero en esa carne también Él tenía debilidades como tú y como yo. ¿Sabías eso, no? Entonces, pero aquí, hermanos, Él venció, dice la palabra de Dios, y por esa causa, ¿verdad? Como Él venció, entonces ahora por esa causa nosotros ahora cuando creemos en Jesús tenemos el Espíritu Santo. Ahora ya no estamos solamente en esa naturaleza pecaminosa, sino que ahora tenemos el Espíritu Santo, o sea, una guía, ¿verdad? Que nos lleva, que nos instruye, que nos impulsa, que, hermanos, que nos empuja, que nos da el querer como el hacer, una imagen para seguir. Hermano, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un guía por el cual nosotros tenemos que sujetarnos a Él. Ya no estamos sujetos solamente a la carne, sino que ahora ya tenemos a quién sujetarnos, y es al Espíritu que vive en nosotros. Ahora ya, hermanos, podemos vencer nosotros también a la carne por causa del Espíritu que vive en nosotros. ¿Me entienden? Podemos vencer a la carne por medio del Espíritu Santo, no por ti. ¿Me entiendes? Porque mire, hermanos, muchas veces eso es el gran problema de las religiones, es que tratan de vivir su vida tratando, ¿verdad?, sin el Espíritu, queriendo vivir la vida cristiana. Y eso se le hace una carga, se le hace un peso. Tú has visto personas, hermanos, que te dicen, no, pero yo conocí una persona que se volvió loco leyendo la Biblia, ¿verdad? Hay personas que dicen eso, ¿verdad? No, que se volvió loco y que ahora quién sabe qué, y ahora está mal y quién sabe qué. Bueno, déjame decirle que en la carne no podemos nosotros vivir la vida cristiana. Imposible. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos va a ayudar a nosotros, y hermanos, y va a actuar en nosotros. Es algo especial, algo que pasa solamente en la vida del creyente, en la vida de la persona que tiene el Espíritu Santo, porque algo está trabajando ahí dentro de nosotros, y es algo más fuerte. Yo, como decía, la conciencia en nosotros es imposible que pueda cambiar nuestra vida rebelde. Porque la conciencia nos dicta, porque Dios que escribió la tabla en nuestros corazones, también, de su ley, ¿verdad?
Pero la conciencia nos dice lo malo y lo bueno, pero nosotros es imposible que nos sujetemos a la conciencia. Tiene que haber algo más fuerte, y esa fuerza es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, vemos lo que dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Qué interesante, ¿verdad? Lo que nos dice la Biblia ahí. Pero con Cristo ahora, Él venció, Él es el ejemplo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo ahora nos dio, no solamente está Jesús con nosotros, sino que por medio del Espíritu está también el Espíritu Santo, pero está el Padre con nosotros, en nosotros. Ahora, dice, seguimos leyendo ahí para que no nos enredemos, seguimos en orden. Dice ahí la palabra de Dios: no se podía sujetar el hombre, dice, no puede sujetar a la ley de Dios, ¿verdad? Los designios de la carne, como vimos acá. Los que viven, ahora, hermanos, tenemos que entender esto, que la carne, hermano, no solamente nos trae, ¿verdad? Trae condenación a la vida de la persona que no tiene el Espíritu Santo, va a la condenación por causa de vivir simplemente en la carne. Los religiosos, ¿verdad? Que tratan de alcanzar la salvación, no podrán alcanzarla nunca, ¿verdad? Porque no pueden alcanzarla por su fuerza, necesitan al Señor. Entonces aquí va: los que viven según la carne, dice la palabra de Dios, no pueden agradar a Dios. Esto va, hermanos, para también los creyentes, porque los creyentes, hermanos, ¿verdad? Tienen que tener una mentalidad diferente. Amén. Porque eso lo da el Espíritu, de querer agradar a Dios. Amén. El creyente ya no debe dejarse llevar por su carne, tanto por su carne. ¿Por qué, hermanos? Yo sé que es una batalla, es una lucha, pero ahora tenemos por este lado el que nos da la victoria. ¿Me entienden? Para ya no mirar siempre y estar en la orillita ahí, ¿verdad? Y junto a la tentación pero qué tal si, y estar ahí en la orillita, ¿verdad, hermanos? No, sino que tenemos ahora para dónde ir, a quién seguir, y que nos da el impulso y que nos da el deseo dentro de nosotros para que ahora sigamos al Espíritu Santo. Entonces, nota pero es muy interesante lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8 dice ahí, claramente nos dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan la ley de Dios ni tampoco pueden. Y versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para agradar a Dios como hijo de Dios? Porque realmente soy su hijo, amén. Soy hijo de Dios. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, pero yo quiero agradarlo a Él. Yo quiero que mi vida sea una vida bendecida, y que el Espíritu Santo forme los frutos en mí. Y esos frutos, que son el fruto del Espíritu Santo, que es gozo. Que sea un creyente gozoso. Que sea un creyente que tenga paz, amor, como dice la palabra de Dios, bondad, benignidad, bondad, que tenga fe, mansedumbre, templanza. Entonces es importante, hermanos, porque yo tengo que ahora en el Señor esforzarme en mi vida cristiana. Entonces, ¿por qué? Porque tengo una batalla. Está acá la carne que me quiere llevar para allá, pero está acá el Espíritu que quiere que yo me sujete al Espíritu, a lo que me dice el Espíritu. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, que los designios de la carne no se pueden sujetar a Dios, y si yo voy hacia la carne, entonces ¿yo qué estoy haciendo? Estoy desagradando a Dios. Porque el Espíritu estoy dando la espalda al Espíritu, y estoy siguiendo los deseos de la carne. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos dice aquí que los que dice, ¿verdad?, que no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué otra cosa más? Dice la Biblia, versículo 5, ahí mismo en el capítulo 8, dice, porque los que son de la carne, dice versículo 5, o sea, los mundanos, ¿verdad?, van a pensar siempre en eso, en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte. ¿Qué quiere decir muerte? Siempre la muerte significó separación. El pecado separa al hombre de Dios.
El pecado separa al creyente de la comunión preciosa que puede tener con el Señor. Tiene que quitar ese pecado, ¿verdad? Venir al Señor, hermano, o arrepentimiento, para que realmente pueda haber una preciosa comunión con Dios, porque el pecado, hermano, rompe nuestra comunión con Dios. ¿Y qué nos lleva a eso? ¿A qué nos lleva eso? A no tener paz. ¿Me entiende? Como dice aquí la palabra de Dios, dice ahí, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Porque el pecado trae lágrimas, el pecado trae tristeza, el pecado trae inseguridad, el pecado, hermano, trae, hermanos, ¿verdad? Tantas cosas que nos llevan, hermanos, a amargura y tantas cosas, hermanos, que es todo lo contrario de los frutos del Espíritu. Pero en cambio, el Espíritu es vida. Amén. Vida. ¿Qué dijo Cristo? Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en. Entonces, no es cuestión de que yo con una varita mágica yo tengo esa vida que Dios me quiere dar. Dios me la quiere dar en abundancia. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Sujetarme al Espíritu. Sujetarme al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu. Desear de todo mi corazón que mi vida cristiana pueda seguir cambiando, que mi vida cristiana pueda seguir creciendo, que yo pueda ser un cristiano que vaya madurando, ¿verdad? Que vaya dejando ya esa niñería, ¿verdad? Las disensiones, los pleitos, los celos, la ira y todas esas cosas que a veces la carne sale y que quieren estar ahí en mí, y eso me hace infeliz. Y eso dice la palabra de Dios, dice: los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Y yo, como le digo, nosotros tenemos también esa naturaleza, y tenemos estas dos, la naturaleza espiritual, la naturaleza humana, carnal, ¿verdad? Que no quiere sujetarse a Dios. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer, hermanos? Pablo dice: esfuérzate en la gracia de Dios, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esfuérzate, hermano, realmente cuando vienen esos pensamientos, porque, hermanos, el diablo es astuto también. La carne me quiere llevar a hacer lo malo, hermanos, y toda la lucha la tengo acá, en mi pensamiento. A veces surgen pensamientos que me quieren llevar a hacer algo malo. Yo inmediatamente tengo que estar velando y ser sobrios. Amén. Para poder decir: Señor, líbrame. Amén. Señor, tu sangre me limpie. Tu sangre me limpie de estos pensamientos. Y ¿sabes qué, hermano? Déjame decir que esos pensamientos salen y ya puedes, eso es vivir en el Espíritu, que tú estés siendo sobrio, hermanos, que puedas hablar con el Señor cada día. O sea, no necesariamente tienes que estar arrodillado todo el tiempo, ¿no? Pero caminando, andando en cualquier lugar: Señor, guíame en este día, Señor. Y es tan lindo, hermano, es tan lindo que todo el tiempo te acuerdes del Señor. Amén. Amén. Es tan lindo que tú seas guiado por el Señor, y cualquier momento, en cualquier lugar, hermanos, puedas caminar en el Espíritu. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanos, dice, verán lo que estamos viendo, que los que se ocupan de la carne, ¿verdad? Dice que es muerte, separación. O sea, muerte siempre significó separación, pero es tristeza, ¿verdad? Como vimos, hermanos, es triste la vida de un cristiano, siendo cristiano y teniendo el Espíritu Santo, que viva en la carne todo el tiempo, ¿verdad? Que no crezca para vivir, hermanos, siendo espiritual, ¿verdad? Sea un cristiano espiritual, que ya tienen tiempo en la iglesia y no han aprendido a caminar en el Espíritu, que no han aprendido a dejar aquellas cosas, ¿verdad? Que siempre tuvieron en el mundo y están batallando, y, hermanos, y no han optado y decidido, porque eso es importante, decidir, hermanos, ¿verdad? Consagrarse más al Señor cada día, para que mi vida pueda cambiar, para que mi vida pueda transformar, y cuando el Espíritu me habla, yo pueda estar, hermanos, decidiendo por el Espíritu Santo, decir: Señor, ayúdame, tú me has hablado, yo quiero hacer lo que tú me dices, quiero, Señor, entregarme más a ti, Señor, límpiame, Señor. Y es así como se va reflejando la vida también en un cristiano, ¿verdad? Su vida, su comunión con Dios y su trato con los demás, su servicio en la iglesia y todo eso, hermano. ¿Por qué? Porque eso lo da el Espíritu Santo, cómo va obrando nuestras vidas. Hermanos, no vamos a tardar mucho en esto,
porque vamos a ver, si Dios lo permite, más adelante vamos a estar viendo, ¿verdad? Algo de estos temas que es tan interesante y práctico en la vida de un creyente. Entonces, los que tienen el Espíritu Santo, como dijimos, quieren sujetarse al Espíritu, versículo 8 del capítulo 8, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Dice, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, ¿verdad? Dice ahí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí viene lo más triste, ¿verdad, hermanos? Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Pero yo me puedo dar cuenta si el Espíritu Santo de Dios está en mí. Dice, pero ¿te puedes dar cuenta si el Espíritu Santo está en tu vida? Claramente. ¿Qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, transforma nuestras vidas. Ya no somos las mismas personas desde el día en que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Hay un deseo en mi vida de agradar al Señor. Amén. No somos los mismos. Ya mi mente, ya mis propósitos ya no son los mismos. Ya no me agrado en hacer lo malo, porque yo sé que hay una lucha en mí, algo fuerte que me dice que no está bien lo que estoy haciendo. Y hermano, y es algo, es evidente, ¿verdad? Dice, ya no vivimos para servir a la carne. Los que tienen el Espíritu Santo quieren sujetarse al Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo ya no vivimos para servir a la carne. El que no tiene el Espíritu Santo, sabemos que no es de Dios, ¿verdad? No viven, ¿verdad? Viven sin Dios, viven sin el Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios, como ahí claramente nos dice versículo 12. Yo quiero que veas conmigo, ya estamos por terminar, versículo 12 del capítulo 8. Dice ahí, ¿cómo hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo yo puedo hacer que muera cada vez más las obras de la carne en mí? Versículo 12, dice ahí, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque la carne no hizo nada por nosotros, Cristo fue el que hizo todo por nosotros, ¿verdad? Dice ahí, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero luego dice ahí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, vivirás. Pero si tú dejas que la carne te lleva, vas a ir muriendo. ¿Por qué dice la palabra de Dios que uno puede entristecer el Espíritu Santo? Dice que uno puede entristecer el Espíritu Santo. No entristezcáis el Espíritu Santo. Efesios. Luego dice otra parte, no apaguéis al Espíritu Santo. Porque cuando un cristiano, hermano, deja de escuchar la voz del Espíritu Santo, puede irse enfriando, secándose, muriendo, dejando de tener comunión con Dios. Puede llegar al punto, hermanos, ¿verdad?, de encontrarse en un lugar donde no siente, ¿verdad? Ya no discierne hasta que viene el golpe del Señor, porque si somos hijos de Dios va a venir el golpe. Pero déjame decirle que si nosotros, dice, por el Espíritu Santo hacemos morir a la carne, en lugar de ir para acá, vamos para acá, esos deseos pecaminosos van a ir muriendo. Esos deseos pecaminosos van a ir menguando en nuestras vidas. ¿Me entienden? Por eso dice la Biblia, hermanos, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Tú no puedes dominarte a ti mismo si no estás bajo el Espíritu Santo de Dios. No puedes, por más que te esfuerces. No puedes. Porque dice la Biblia, el Espíritu es el que hace la obra, pero yo tengo que hacer. Voy a vencer a mi carne sometiéndome al Espíritu. Amén. Y si tú te sometes al Espíritu, la carne va a ir muriendo.
Vas a ir cambiando y muchas veces tú no lo vas a notar, pero otros lo van a notar en ti. Tú piensas que te falta mucho, porque hermanos, cuando vamos caminando por el Espíritu sabemos que necesitamos mucho más. Porque nos vamos acercando al Espíritu, vamos caminando con el Espíritu, hermanos, y vamos obedeciendo al Señor, y vamos obedeciendo al Espíritu, y nos rendimos al Señor, y hermanos, y nuestra mente está ocupada en las cosas del Espíritu. Entonces los deseos de la carne van a ir muriendo de a poco, hermanos, y ya no te vas a acordar de esas cosas que hacías antes, porque ya no vas a dar lugar a ello. Ahora tu mente va a estar ocupada en las cosas del Espíritu. Y vas a ver cómo esas cosas que antes luchabas tanto ya no van a ser una gran lucha, ¿verdad? Porque el Espíritu se va a encargar, hermanos, de que a través de Él van a morir todas esas cosas. Porque a eso nos lleva el Señor. Y es lo que Dios quiere, hermanos, cada día crezcamos nosotros viviendo para el Espíritu, viviendo para Dios, los que son guiados por el Espíritu. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Los que son guiados por el Espíritu, dice el versículo 16, el Espíritu, versículo 16. Amén. Versículo 14, vamos a leer primero. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor que te causa el pecado, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual en cada momento y con toda confianza puedes decir papi, como quiere esta palabra padre, que dice papito, y clamar al Señor cuando tienes una necesidad, cuando estás en una tentación, cuando tú necesitas una salida. Con toda confianza puedes decir: Padre, ayúdame, te necesito, guíame, Señor, suple, Señor. Y puedes con toda confianza ir al Señor y clamar y decir: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque en ese mismo momento el Espíritu Santo nos ayuda a clamar y nos dice qué es lo que tienes que hacer. A veces somos bien porfiados, somos bien rebeldes, ¿verdad? Es natural que luchamos con eso y queremos arreglárnoslas como podemos. Y queremos buscar y buscamos para acá y buscamos para allá y corremos para acá y corremos para allá y tenemos miedo y tenemos temor. Y que cuando el Señor te dice y el Espíritu Santo está diciendo: ¿qué tienes que hacer? ¿Verdad? ¿Qué tienes que hacer? Clama. Habla. Está esperando. Está a la puerta. Amén. Dice el Espíritu, dice: Abba, Padre. Haz caso al Espíritu Santo. Camina en el Espíritu. Hermanos, y déjame decirte que de cuántas cosas podemos ser librados, de cuántos temores, de tener paz en nuestros corazones, de poder tener confianza en nuestras vidas, de obrar, ver la mano de Dios obrando, ¿verdad, hermanos? Cuando confiamos en el Señor y seguimos lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice. Andad en el Espíritu. En el cristiano, el creyente y su caminar en el Espíritu. Si Dios lo permite, vamos a continuar viendo este tema, pero es muy interesante. Padre, a favor, bendice tu palabra. Dios mío, gracias. Gracias por ese privilegio, esa bendición tan grande que nos has dado, Señor, de poder conocerte. Pero la promesa tan preciosa que tenemos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la vida tan preciosa que nos quieres dar si caminamos conforme a tu Espíritu Santo. Si caminamos guiados,
si caminamos con los ojos abiertos, si caminamos sobrios, velando, si caminamos con los oídos abiertos a la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor. No permitas que nuestro corazón se vaya engrosando, que nuestros oídos se vayan cerrando para no escuchar la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a no ser rebeldes y en ese momento cuando oímos tu voz podamos escuchar, podamos pararnos, podamos meditar, podamos reflexionar y podamos, Señor, llevar a cabo lo que nos estás diciendo, Señor. Perdónanos, muchas veces, ¿cuántas veces somos rebeldes a la voz de tu Santo Espíritu? Por favor, ayúdanos, ayúdanos. Que no se pierda el deseo, que no se pierda esa hambre, esa sed de querer ser cristianos que te agraden, cristianos que sean vasos limpios, que puedas usar en cualquier momento para tú recibir toda la gloria y toda la honra. Señor, guía a tu pueblo, guía a tu iglesia, ayuda a mis hermanos, por favor, a cada uno sabemos que luchamos con diferentes cosas. Pero tú tienes tu Espíritu Santo en todos aquellos que han abierto su corazón a ti. Y no tenemos excusa para decir que no tenemos un guía, no tenemos una fuerza, no tenemos un poder en nosotros para hacer morir la carne en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos. Danos de tu gracia, por favor, sabiduría en cada momento que la necesitamos. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo, a tu iglesia y a todos los cristianos, Dios, que no están acá, Dios, que se han entregado a ti y que por algún motivo no pudieron estar, pero aquellos que por motivos personales que no quieren estar, no están acá, tú sabes, ayúdalos a madurar, a crecer, a que puedan optar por el Espíritu en lugar por los deseos o por los afanes, las preocupaciones a veces. Señor, obra por favor, Dios mío. Danos de tu gracia, Dios, y bendice en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, amén. Muy bien, hermanos, bueno, vamos así a terminar con nuestra reunión. La verdad que es algo muy lindo, ¿verdad, hermanos? Conocer más acerca del Espíritu Santo, porque es el que está con nosotros, amén, en todo momento, amén. Qué maravilla. Vamos a orar, sí, hermanos, vamos a terminar con nuestra reunión. Vamos a pedir a nuestro hermano Agus que nos guíe en oración, y así, hermanos, están los ofrenderos, si alguien va a ofrendar, está adelante aquí al final. Ok, hermanos, adelante, hermano Agustín. Oh Señor Dios y Padre Celestial, cuán grato es estar en tu presencia, todos reunidos aquí después de tanto tiempo. Podemos estar todos los hermanos, incluso Jonathan y Jenny se nos han unido una vez más en la congregación. Gracias te damos por todo esto, gracias te damos por el mensaje que acabamos de recibir, Señor. Grábalo en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a vivirlo día a día, perfeccionándonos en tu fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.